Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en Diálogos de Frontera. De manera muy especial queremos saludar a todas las familias que nos ven a través de Cable Plus y de la red Oriente TV. El día de hoy nos vamos a preguntar un poco y a tratar de comprender qué es esto de esos nuevos desarrollos tecnológicos a partir de esa sigla que hemos escuchado ya por muchas partes, inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, ¿qué será? ¿Realmente existe? ¿Qué hace que esté ya en el escenario de la familia? Que esté en los escenarios de todos nuestros dispositivos. Y que esos dispositivos han ido generando, y se los pregunto, alta dependencia. Una dependencia que empieza a afectar de manera directa inclusive nuestra manera de no solo ver el mundo, sino también la manera de pensar, pero también afecta nuestras estructuras, que son estructurales especialmente en nuestro cerebro. Y para ello pues tenemos el gusto de tener en nuestros estudios al docente ingeniero Cristian David Posada. Qué bueno tenerlo con nosotros, profesor, y es una alegría poder contar con personas expertas en estos temas que nos van a ayudar el día de hoy a poner en contexto lo que es los dispositivos, las pantallas que están ya dentro del ámbito familiar y que de una u otra manera han estado incidiendo en tiempo, en modo, en lugar. Bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Esperamos que podamos contribuir un poco y explicar acerca de ese tema IA, de ese tema de tecnología, de los retos y quitar un poquito el tabú de que sea bueno o que sea malo, ¿cierto? Porque todo depende como tal. Entonces, esa es la idea para hoy como tal. Gracias, profesor. Pero permítanme, queridos televidentes y familias, nuestro invitado es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Oriente. Es ingeniero urbano de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en inteligencia artificial. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Católica de Oriente, en la Facultad de Ingeniería, y que de cierta manera su día a día se mueve en esta área como tal. Pero entonces, para introducir un poco el tema, estimado profesor Cristian, permítame preguntarle y que nos cuente así, grosso modo, de manera muy simple, ¿qué es esto de inteligencia artificial? Que sería como una primera aproximación a lo que queremos hoy trabajar, porque ya si queremos hablar del uso de las pantallas, si queremos hablar de los dispositivos, pues es muy bueno saber qué hay detrás. ¿Qué es esto de inteligencia artificial? Bueno, voy a iniciar diciendo que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Que en este momento creemos que estamos en el boom de IA, pero ¿qué tal si yo les dijese que en 1965 se utilizó por primera vez el término de inteligencia artificial en una conferencia dada en Dartmouth por un ingeniero informático como tal? Y él lo definió de una manera muy sencilla. Dijo: la inteligencia artificial es que una máquina haga algo que si lo hace una persona se considera inteligente. No voy a entrar a definir inteligencia porque llevamos muchos años desde diferentes ciencias tratándolo de hacer, pero lo que sí quiero transmitir es que la inteligencia artificial se basa como tal en los procesos humanos y en los procesos, más por ejemplo, alguna muy preciso de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Lo que hacen es que replican nuestras redes neuronales como tal. Y también quiero hacer una invitación un pequeño interesante.
A mí no me gusta tanto el término inteligencia artificial, prefiero el término inteligencia aumentada. Ok. De manera que nos podamos apalancar en la tecnología y ir más allá o hacer cosas más rápido de lo que podemos hacer. Los 5 por 3 lo sabemos multiplicar. 20 millones por 13 millones lo sabemos hacer, pues nos demoramos un poquito más. Claro. Ahí nos podemos apalancar en esa inteligencia aumentada. Inteligencia aumentada, lo que hay detrás de todos los dispositivos, de nuestros celulares, de las pantallas, de lo que accedemos en la tecnología. Queridas familias, qué bueno que estén con nosotros. Vámonos a un corte comercial de algunos anuncios institucionales y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Somos la Universidad Católica de Oriente, un lugar donde la educación transforma vidas y el conocimiento se une con la fe para construir un mundo más justo y solidario. Aquí formamos líderes con valores humanos, comprometidos con la verdad, la justicia y el bien común. Creemos en la educación como un pilar esencial para el desarrollo de la sociedad y un derecho que debe ser accesible para todos. En la UCO promovemos el crecimiento integral de nuestros estudiantes, inspirándolos a aprender, liderar y dejar huella. Somos un espacio donde la diversidad nos enriquece, las diferencias nos unen y el conocimiento se construye con inclusión, equidad y respeto por la dignidad humana. Con más de 40 años de historia, nos hemos consolidado como el alma mater del Oriente Antioqueño. Nuestra acreditación en alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, refleja nuestro compromiso con la excelencia académica. Contamos con 22 programas de pregrado y 19 de posgrado, diseñados para potenciar el talento y las capacidades profesionales de nuestros estudiantes. Somos un biocampus, un entorno donde la educación y la naturaleza conviven en armonía. Creemos en el desarrollo sostenible y en la construcción de un futuro responsable y humano. Le apostamos a la innovación, la investigación pertinente y el liderazgo transformador que genera impacto y trasciende fronteras. Así, seguimos construyendo una universidad que siente la región, trabaja por su progreso y se proyecta globalmente. Además, velamos por el bienestar de nuestra comunidad con programas de acompañamiento psicosocial que promueven la armonía y el equilibrio en todas las dimensiones del ser. Con visión de futuro, avanzamos desde la proyección social y la extensión académica, relacionándonos con las comunidades, analizando sus necesidades y ofreciendo formación a la medida, siempre a la vanguardia de los nuevos modelos educativos. Deseamos que tu experiencia en nuestro campus sea inolvidable y que tu huella quede marcada como parte de nuestra historia uconiana. Bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente, tu campus, mi campus, nuestro campus. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestros canales y el día de hoy hablando un poco sobre los dispositivos, las pantallas y todo lo que hay detrás a partir de la inteligencia artificial. Nuestro invitado, el doctor Cristian David de la Universidad Católica de Oriente en la Facultad de Ingeniería, ya nos ha introducido que él habla mejor de una inteligencia aumentada. La inteligencia es una facultad superior del ser humano y esa facultad tiene unas funciones particulares. Entre ellas, memorizar, asociar, tiene la capacidad de reflexionar y tiene otras funciones. Pero él ya nos ha empezado a hablar que habla de inteligencia aumentada, hace cosas un poco más rápidas y demás. Qué bueno, profesor, que nos amplió un poco esto. Así como nos lo decía ahorita, qué operaciones y cuál es realmente el meollo y qué es lo que nos angustia a veces cuando en milésimas de segundo hacemos una pregunta y la inteligencia artificial, que es la que conocemos nosotros, que se nos dice aumentada, lo logra hacer de modo más rápido. Bueno, vamos a hacer acá un recuento histórico exageradamente rápido. Luego de que McCartney hablara de inteligencia artificial, se empiezan a hacer un montón de desarrollos.
Uno que a mí me gusta mucho es Deep Blue, una IA para jugar ajedrez. Entonces se logra jugar contra Kasparov, uno de los grandes maestros del ajedrez, y lo que muchas personas no habían logrado, lo logra la máquina, ganarle a Kasparov, hablando alrededor de 1998. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo la inteligencia artificial, cómo una máquina puede haber sido más inteligente, entre comillas, que todos los otros ajedrecistas que no habían logrado ganarle a Kasparov? Y vamos a un tema de rapidez, de agilidad, de razonamiento, que nosotros podemos ver una jugada de ajedrez, nos podemos demorar 2 minutos para verla. La máquina, por su tema de interacción y demás, la logró ver más rápido. Entonces, en todo en este momento tenemos inteligencia artificial. Algo tan sencillo como sé que nos ha sucedido que buscamos X o Y cosa en internet, buscamos un carro y al momento todas nuestras redes sociales nos están mostrando carros. Eso como tal está basado en temas matemáticos de IA, en temas que lo que hacen es mostrarnos lo que supuestamente queremos ver, ¿cierto? Por eso los algoritmos de Instagram, de Facebook, de TikTok, de cada uno son diferentes, ¿cierto? Aunque sea la misma red social, depende mucho de lo que estemos consumiendo. Entonces podríamos decir, qué pena que le interrumpí acá en esta parte para hacernos comprender un poco más, muy interesante. Es decir, el fondo de un celular, de un televisor inteligente, que le denominamos el televisor inteligente, de una tablet, del computador, digámoslo así, como el plasma, lo que está detrás, funcionando todo el tiempo, es lo que denominamos inteligencia artificial, inteligencia aumentada, a partir obviamente del desarrollo tecnológico. Sí, en gran medida. O sea, ya todos los dispositivos que tenemos en este momento cuentan con una cantidad inmensurable de inteligencia artificial, apalancados en temas tecnológicos, ¿cierto? Pues dejando a un lado los microcomponentes y demás, claro. Se tiene eso. Pero en temas profundos como tal, es la IA la que en este momento está moviendo todo. La IA ya llegó, se va a quedar y nos deberíamos adaptar como tal. Eso es importante. Claro. Bien interesante esto que nos dicen, queridas familias, el doctor Cristian. Pero qué bueno que empecemos a mirar, y ahorita mencionaba algo, queridos televidentes, a ustedes les ha pasado y a mí. ¿Por qué el juego y cómo se logra y cómo esto puede afectar inclusive nuestra percepción cuando hacemos una consulta en biblioteca, cuando hacemos una consulta usted lo decía, de un vehículo? Entonces yo busco un vehículo rojo, marca tal, o inclusive hice una búsqueda generalizada. Queridas familias, les cuento lo siguiente. Algunos autores empiezan a indicar y precisar qué tan libres somos. Porque hay veces buscamos o hacemos una búsqueda, pero la búsqueda ya está condicionada, una receta de cocina. Y resulta que ya estamos programados para buscar esa receta, ese vehículo. Y entre ellos, un autor, un filósofo muy leído en la actualidad, Yuval Noah Harari, nos va a decir que hoy se nos está expropiando y que hoy no somos libres. Porque realmente quien está decidiendo por nosotros en tendencia sería la IA por el uso permanente que hacemos de los dispositivos. Ahí le pongo esa tareita para que nos ayude a descifrar qué tan así es o cómo podemos empezar a tener realmente un control de lo que consideramos IA en los dispositivos. Yo en este caso también hago una reflexión, y es si podríamos tener la certeza de que cuando pensamos, estamos pensando o escuchando. ¿Hasta qué punto? Y aquí evoco un poquito a Heidegger en su obra cuando definía al hombre como el Dasein y la parte inauténtica del hombre como tal, la esencia, ¿cierto? Que entramos entonces en ese mundo de que hago algo porque el otro lo hace, que es vivir inauténticamente. Y en este momento hay algo bastante interesante, y es que tenemos un montón de información, pero cada vez menos conocimiento, cada vez menos sabiduría. Entonces, estamos a un clic de la información que queramos, pero estamos muy lejos del conocimiento que necesitamos.
Ok. Profesor, entonces en ese sentido podríamos preguntarle, y es uno de los tópicos que tenía acá en la invitación que le hacíamos por parte del Consejo de Redacción, y es, entonces aclárenos qué es información, qué es comunicación y qué es aproximación a temas de verdad, queridas familias. ¿Cuántos de nosotros hemos discutido en casa temas de todo orden, cultural, político, religioso, y defendemos una idea a partir de algo que vimos? Y usted no me plantea algo que me parece muy interesante, y es, nosotros hay veces nos confundimos y realmente no pensamos, sino que escuchamos o replicamos o simplemente damos por hecho algo que es absolutamente o puede ser absolutamente relativo o intencionado por otro par. Bueno, yo voy a partir un poquito desde la parte estadística en general, pues sin entrar mucho como en esa parte profunda, pero debemos entender que la unidad mínima son los datos. ¿Y qué es un dato? Puede ser cualquier cosa y los podemos recopilar de muchas formas, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados a tener datos numéricos, pero una imagen puede ser un dato. Y eso después lo convertimos en información. Que la información como tal vienen a ser datos un poco organizados que nos permitan interpretar. Posteriormente, ese tema de la información, yo te puedo decir, por ejemplo, tengo 5 grupos a los que les estoy dando clase, estoy dando una información. Pero eso hay que ir más allá, hay que convertirlo en un conocimiento, en un insight, en mirar más allá, en llegar a un tema de sabiduría que vendría a ser como la última parte. Entonces, voy a hablar de un término, infosicación, que hace referencia a que estamos expuestos a un montón de información. Por ejemplo, si vamos por la calle, los colores, las personas que pasan, nuestro cerebro, todo eso lo está recibiendo. Y mucha de esa información la almacena, y cuando no somos conscientes nos quedamos con un montón de información que no nos sirve. Además, los celulares, las pantallas como tal están diseñadas para llamarnos la atención. Si nosotros colocamos nuestro celular en gris, te aseguro que lo usamos menos. ¿Por qué? Porque los colores como tal, y ahí hay una teoría del color que viene desde la parte psicológica y demás, tiene un impulso exageradamente grande. Entonces, es fundamental que entendamos que por las dinámicas que tenemos estamos recibiendo información, pero no nos estamos comunicando. La tecnología ha logrado conectarnos en diferentes partes del mundo, pero cada vez estamos más solos. Doctor, yo lo voy a interrumpir porque hay algo que acaba usted de mencionar y se lo quiero dejar como interrogante a las familias, que ya vamos para un corte institucional. Algunos de nosotros estamos y nos gusta, preferimos mandar un mensaje de voz o un sticker o una sola palabra que tomar el teléfono o responder las llamadas. Hay un estudio en este momento que en Europa ya están tratando como de desarrollar, bueno, ya lo hicieron en la comunidad de jóvenes española, donde se le hacía la pregunta y no queremos hacer llamadas, no queremos ni siquiera la voz del otro, simplemente un mensaje. Y usted acaba de decir, nos infosicamos, no nos queremos comunicar y a la vez nos vamos retrotrayendo, ensimismando. Una cosa es uno ensimismarse y pensarse, pero otra cosa es ensimismarme para separarme de los demás. Vámonos a un corte institucional y ya regresamos con este tema del uso de las pantallas y todo lo que hay detrás, que yo creo que nos va a servir mucho para pensar cómo las estamos usando y cuál realmente debe ser el uso apropiado para nuestra cotidianidad y nuestra vida profesional y familiar. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.
Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera, desde la Universidad Católica de Oriente, desde el Centro de Humanidades y con todo el apoyo tecnológico y de producción de Cable Plus que cada 8 días permite que lleguemos a sus hogares. El día de hoy hablando de un tema que tal vez sabemos mucho, lo usamos mucho y que tiene que ver con los celulares, los dispositivos. Y eso que el profesor decía al principio, acá no es decir si eso es malo, no. Es qué, cómo, cuánto y qué debemos hacer frente a lo que tenemos. Porque detrás de todo esto hay una inteligencia artificial, hecha por nosotros. Claro, el profesor nos ha dicho una inteligencia aumentada, pero que también tiene unas intencionalidades de todo orden, entre ellas aquellas que son comerciales, que son de ideas políticas, que son de pensamiento económico, entre otros. Y esto nos lleva a pensarnos, queridas familias, y cuando estamos frente al televisor, a esto que están viendo ustedes en este momento, y es cómo veo las noticias, cómo veo la información. Profesor, hablamos ahora que entonces pareciera ser que estamos muy informados, o no sé, tan informados, porque usted usó un término infosicados. Bueno, un término bien interesante. Vemos mucha información, escuchamos mucha información, pero ¿es verdad? ¿O realmente eso nos está llevando a una comunicación? ¿O al contrario, eso nos está atrapando en un mundo casi ficticio en algunos casos? Inclusive que nos ha traído dificultades. Y ojo,
Ya hicimos un programa al respecto, con problemas de salud mental, con problemas de salud corporal, porque vemos una nota, vemos algo y de una lo incorporamos a nuestro cuerpo, a nuestra actividad diaria. Profesor, amplíenos esto porque yo creo que acá hay un tema también de congruencia, de coherencia, de responsabilidad. Bueno, acá hay algo muy interesante, es que con lo que mencionas, justamente en este momento he estado pensando en la caverna de Platón, que seguimos como en lo mismo, ¿cierto? Por ejemplificar un poco y sin entrar muy a profundidad a explicarlo, simplemente un hombre que ve reflejos y se imagina la realidad de acuerdo a esos reflejos que ve. Y creo que hoy en día hemos entrado en algo muy complicado y es un cambio. No digo que sea bueno, que sea malo, pero sí hay un cambio en el tema de la comunicación, en el tema social. Ya Thomas Hobbes había dicho que el hombre es un animal social y cada vez se está perdiendo más. Cada vez nos da más miedo estar con las otras personas, compartir con las otras personas. Entonces estamos en una reunión familiar, todos en el celular comunicándonos con las personas que no están en ese momento. Y eso lleva a hacer unas reflexiones bastante interesantes. Yo ahorita mencionaba el tema de los colores de las pantallas, y los colores de las pantallas nos roban la serotonina, nos roban la dopamina y nos intoxican de una dopamina barata. ¿Y a qué voy con una dopamina barata? Preferimos estar un rato viendo una caída en TikTok, viendo un video que no nos está aportando nada, pero nos hace reír un segundo, a estar aprendiendo algo. Y eso afecta desde el tema neurológico, la neuroplasticidad de nuestro cerebro, temas de las funciones ejecutivas, temas de concentración. Cada día, y en la universidad lo vivimos mucho, los estudiantes les cuesta mucho concentrarse. Captar la atención del estudiante más de 5 minutos es un reto. Y en gran medida es por esa dependencia al celular. Nosotros, o si lo ves en este momento, casi todo estudiante llega y se siente y coloca el celular en el pupitre. Porque no puedes estar sin él, que ya hay una dependencia. Y acá llego a reflexionar algo. Pasamos de poseer dispositivos tecnológicos a que ellos nos posean a nosotros. Entonces, ¿ahí hasta qué punto somos nosotros? ¿Qué pasa si no tenemos el celular? Nos volvemos locos. Y más allá de un tema de conectividad, de un tema de comunicación, realmente lo necesitamos. Ya ha sido como una extensión del cuerpo prácticamente. Y vuelvo y digo que no estoy en contra de las pantallas ni nada, pero sí quiero que vayamos a reflexionar hasta qué punto estamos llegando, de qué manera nos estamos yendo y cómo lo estamos trabajando juntos. Creo que todo en exceso nos genera problemas y nuestros niños en este momento están olvidando, están dejando de explorar cosas que neurológicamente deben explorar por estar pegados de un celular. El hecho de correr, de caerse, de rasparse las rodillas, de vivir el entorno como tal. Y si estamos en ese mundo utópico del celular, y digo utópico porque entonces, sea lo que estemos viendo, no estamos conectados con una realidad que no existe y se nos olvida lo que estamos en este momento. Qué interesante, querido profesor, porque eso que usted menciona ya toca el ámbito de la cotidianidad, de la familia. Queridas familias, vale la pena preguntarnos cómo usamos el dispositivo. ¿Qué condiciones, inclusive en las reuniones familiares, empezamos a trabajar con el tema de las pantallas? ¿Qué acuerdos? Pero también usted mencionaba algo que me llama mucho la atención y es de esa dopamina barata. Correcto. Barata. Bueno, claro, a todos nos gusta ver a alguien caerse o ver algunas bromas o ver algo que es rápido, pero ese pasar y pasar en milésimas de segundo, precisamente es lo que el profesor nos está explicando. Eso inmediatamente activa una concentración tranquila, digámoslo así, que no le prestamos la atención debida y se nos puede ir el tiempo. Cuando menos pensamos, se nos fueron media hora,
1 hora. Inclusive, hagamos el cálculo, sus dispositivos, queridos padres, madres de familia y jóvenes, nos manda un récord por semana. ¿Cuánto tiempo hemos usado nuestros dispositivos? ¡Wow! Y nos está diciendo que tenemos un promedio diario de 2, 3, 4, 5 horas de nuestra existencia. Y le pongo existencia porque tú nos dijiste ahorita, hay que volver a lo sencillo, a caminar, a correr, los niños a jugar, a interactuar, porque los dispositivos están hechos con tecnología precisamente para atraparnos. Pero qué bueno gastarle ese tiempo, como usted ahora nos lo decía, a un buen audiolibro, a un libro dentro del mismo dispositivo, o una buena película, documentales, o como hacemos todos, seguimos esos canales donde hay información relevante para las madres y padres de familia, de pintura, de carpintería, de bisutería, tantas cosas que podemos aprender. Y yo creo que ahí es donde está el reto que queremos dejar el día de hoy, profesor. Creo que en muchas ocasiones, y aprovechándome de ese consumo que tenemos semanalmente como tal de esas pantallas, ocurre que consumimos 5 o 6 horas, porque según estudios se consumen más de 4 horas al día en las redes sociales, pero no estamos invirtiendo en nosotros, no nos está haciendo bien. ¿De qué nos sirve a nosotros ver una broma, ver a alguien caerse, ver la última tendencia o algo cuando no está contribuyendo? Y acá hago una reflexión de la siguiente manera. Por ejemplo, un cuchillo afilado es una herramienta muy buena, ¿cierto? Nos sirve para cortar, para hacer cosas. Pero si no lo sabemos hacer o si no lo sabemos utilizar, nos corta a nosotros. Entonces, como tal, el cuchillo por sí solo no representa un riesgo. Depende del uso que le demos. Lo mismo pasa con la tecnología, porque también es muy bonito poder unirnos, poder sentir nuestras familias cuando no estamos personalmente con ellas, hacer una videollamada y demás. Pero creo que nos hemos perdido un poco acerca de ese fondo, acerca de hacia dónde vamos, acerca de la razón de ser. Y eso es muy complejo porque los estudios en temas de coeficiente intelectual han bajado demasiado, de una forma drástica. Mientras que el promedio era 100, en este momento las puntuaciones más altas están llegando a 80. Y en gran medida, ¿por qué? Por ese tema de que ya no hay un pensamiento sistémico, de que ya nos da susto enfrentarnos a las cosas nuevas. Cuando yo empecé a dar clase en la universidad hace unos 4 años, en ocasiones uno les preguntaba a los muchachos 5 por 3. Le decían, profe, 20 o 25, lo que fuese, pero respondían algo, aunque fuese incorrecto. Hoy en día uno les pregunta 5 por 3, no sé. Porque estamos conectados en otro mundo y esto es algo nuevo, no sé. No queremos pensar. No queremos pensar, nos aburre. Razonar. Y entonces, acá quiero hacer algo muy interesante y una reflexión muy bonita con el término que utilizaba al inicio, de inteligencia aumentada. Para poder aumentar algo tiene que existir. Yo no puedo aumentar una inteligencia que no existe. Por eso me gusta más ese término de inteligencia aumentada en vez de artificial. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra inteligencia si cada vez está siendo menor? Muy bien, profesor. Yo creo que nos ha quedado unos mensajes, pero unas pautas de reflexión y de acción. Vámonos a un corte para que cerremos nuestro programa el día de hoy, hablando un poco de los dispositivos, información versus comunicación. Ya regresamos.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Bueno, queridas familias, un programa muy interesante. Un programa lleno de interrogantes, pero también de retos. Yo creo que es importante poner un reto y es desintoxicarnos un poco. Desintoxicarnos no solo de los dispositivos como tal, sino de lo que vemos, cómo lo vemos y cuánto tiempo lo estamos haciendo. El profesor Cristian hoy nos ha hecho un recorrido muy interesante entre lo filosófico y nos ha hecho una reflexión muy particular. Inteligencia aumentada. Y aumento aquello que existe, porque la función superior es de usted y mía. Quien piensa, quien tiene la capacidad de razonar, quien tiene la capacidad de emocionarse, de comunicarse desde la libertad, es usted y yo. ¿Y quién debe poseer a quién? Hace mucho tiempo, desde que estaba el televisor, ya también nos preguntaba, y cuando aparecía el internet, siempre se nos ha dicho, la tecnología y todos estos desarrollos son creación de la inteligencia humana. Nosotros somos los que poseemos, que tenemos la capacidad, pero no podemos permitir, como está sucediendo en algunos, y es que la tecnología es la que domina nuestra manera de pensar, de ver el mundo, de hacer las cosas. Profesor, el tiempo pues en televisión y en estos medios, en estos dispositivos, corre bastante. Qué bueno que vayamos concluyendo el programa en el día de hoy frente a esto de información, comunicación, uso de pantallas y demás. Acá voy a hablar de Fernando Sabater para ir cerrando. Uno de sus libros que se llama Las preguntas de la vida. Decía, nadie se convierte en humano por sí mismo. Y eso nos lleva a pensar y analizar, reflexionar que necesitamos de los demás. El hecho de que necesitemos a los demás en la vida también nos lleva, deberíamos pensar en interactuar más, en compartir más. Yo soy fiel creyente que el mundo se conoce de diferentes formas. Una de ellas es viajando, otras es hablando, conociendo. Cada uno de nosotros es un universo, pero cada vez nos perdemos más.
cada vez nos da más susto interactuar con las personas. Y yo creo que no podemos perder esa esencia de la sociedad como tal, de apalancarnos en la inteligencia artificial, en la tecnología, pero siendo nosotros, teniendo identidad, teniendo cultura. Y al menos existen las plataformas digitales, por eso nos están viendo en este momento, es un buen uso, pero la invitación es a que pensemos como tal de qué nos estamos alimentando. Y muchas veces nos preguntamos o hacemos unas dietas exageradamente fuertes en temas de comida, pero también en qué alimentamos nuestro cerebro, en qué le estamos dando a nuestro ser como tal. Creo que es importante que lo pensemos, que lo reflexionemos, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos. Y muchas veces ni siquiera nos comunicamos, en ocasiones damos comunicados, que es muy diferente. Que si yo digo algo y no hay una interacción, eso es un comunicado, pero no hay comunicación. Bueno, queridas familias, este programa tan interesante de Diálogos de Frontera el día de hoy, tratando de llevar estos mensajes educativos, académicos, con personas que están en el medio, pensando para este caso la inteligencia artificial. Y me llama mucho la atención que sea un ingeniero el que nos haya invitado a comunicarnos más y mejor, a filtrar la información, a tener la capacidad de que la comunicación realmente se cumplan esos códigos de un receptor, de un emisor, de un código, de algo que nos une, emocionarnos más, apasionarnos más. Algo que si no hace la inteligencia artificial. Nos emociona, no tiene la capacidad de la creatividad como tiene el ser humano. No tiene la capacidad de la imaginación como la tiene el ser humano desde su condición y de sus facultades, en este caso desde su naturaleza humana. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, agradecemos al Departamento de Comunicaciones de la institución, que con Luisa Fernanda al frente nos permite tener este enlace con el canal Cable Plus y la red Oriente TV para poder llegar a sus hogares. Y agradecemos al Centro de Humanidades de la Facultad de Teología y Humanidades, quien está al frente de la realización de este programa. No se olviden que dentro de 8 días tenemos otro espacio donde hablaremos un poco de la tolerancia. ¿Qué está pasando con la tolerancia? ¿Por qué somos tan poco tolerantes? Vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Edgar Alberto Calderón Sanín, quien es el coordinador de comunicación de la Universidad Católica de Oriente, que nos va a contar un poco qué está pasando a nivel social y cómo nosotros debemos abrir más la mente y el corazón a ser un poco más tolerantes, porque a veces no lo somos. Síganos por nuestras redes, por el canal de YouTube, por Facebook, por Instagram de la Universidad Católica de Oriente, y recuerden que los canales, estos programas siempre quedan alojados en los canales para que ustedes lo puedan replicar. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros, fue un placer, un gusto escucharlo, así sea colega en algunas otras conversaciones, pero haberlo visto en el escenario académico fue muy satisfactorio, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, espero haber contribuido un poco. Nada, creo que lo más importante es construir, ¿cierto? Construir juntos los diferentes puntos y demás. Lo que yo digo no es una verdad absoluta. Es bonito escucharnos todos y poder construir sociedad de esa manera. Muy bien. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.